Hola a todos. Bueno, hoy vamos a hablar de algo que tiene que ver con nuestras asignaturas y que tiene que ver con la actualidad, ¿de acuerdo? Vamos a hablar, bueno, este es el coronavirus y vamos a hablar hoy de la técnica PCR, ¿de acuerdo? Eh, bueno, fijaros, este es el coronavirus y entonces lo que nosotros vamos a hablar de la RCP lo que hace es detectar el material genético, ¿vale? En este caso el ARN que tiene el coronavirus. Hay otras pruebas que se basan en la detección de antígenos, que son las proteínas que se sitúan en la membrana plasmática, bueno, en su membrana, ¿de acuerdo? Y que, membrana plasmática no, perdón. Bueno, en su membrana. Y luego hay otra serie de test que lo que hacen es detectar los anticuerpos, ¿de acuerdo? Los anticuerpos que fabrica la persona para luchar contra ese virus, ¿vale? Generalmente estos dos son los que se refieren a los test rápidos y, bueno, daros cuenta que hasta hace 4 meses no conocíamos este virus, por tanto, no conocíamos muy bien cuáles eran estas proteínas que estaban aquí y cuáles eran los anticuerpos que se producían. Esto, desde luego, lo hemos sabido después, porque si no conocíamos el virus, no podíamos conocer cuáles eran los anticuerpos que nuestro cuerpo fabricaba, ¿vale? Bueno, empezamos. Nos vamos a centrar, por tanto, en la PCR, ¿de acuerdo? En concreto, en la RT-qPCR, bueno, significa básicamente reacción en cadena de la polimerasa cuantitativa con transcripción inversa, ¿de acuerdo? Lo de la PCR es por la polimerasa. Reacción en cadena de la polimerasa. La polimerasa es una enzima, que vamos a ver luego, ¿vale? Bueno, básicamente lo que ocurre es que con una torunda o con un hisopo, que es esta especie de bastoncillo, se introduce por la nariz para coger muestras, ¿de acuerdo? Daros cuenta que este virus se encuentra en nuestro aparato respiratorio, entonces lo que hacemos es coger muestras de la garganta, ¿vale? Entonces, bueno, fijaros, introducimos la torunda o el hisopo por la nariz para coger muestras aquí, ¿vale? Y lo que hacemos es que lo introducimos para que se conserve y se manda al laboratorio, ¿vale? En el laboratorio se introduce en estos tubitos de plástico, que es un plástico muy fino que permite coger bien la temperatura que hay en el exterior con el aparato que vamos a ver luego. Y bueno, lo que se hace es que se va introduciendo, ¿vale? Importante. Como estamos hablando de un virus, siempre hay que tener unas medidas de protección para trabajar con esto, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente lo que ocurre es que todo esto se lleva a cabo en una especie de campana de protección. Acordaros cuando estuvimos en la universidad, aquellas campanas que había. Bueno, pues cuando hablamos de microbiología se trabajan unas campanas todavía más protectoras, ¿vale? Entonces, bueno, se introduce la muestra y esto se introduce en este aparato que es la máquina de PCR o el termociclador, ¿vale? Este aparato lo que hace es que consigue unos cambios de temperatura que se necesitan y además consigue también que se introduzcan ciertas sustancias para que lleguen al interior, ¿vale? Bueno, básicamente lo que ocurre es, bueno, fijaros, a ver si con este dibujo que he hecho se entiende. Fijaros, tenemos aquí, bueno, partimos del ARN, el ARN del virus, ¿vale? El ARN es mucho menos estable, es más inestable, es una molécula más... nos cuesta más trabajar con ella, por tanto lo que hacemos lo primero es cogemos este ARN y lo transformamos en ADN. Para esto necesitamos una enzima que se denomina transcriptasa inversa, ¿de acuerdo? Esto de forma natural en algunos seres vivos está, ¿vale? Y en algunos virus, y lo que hacen es, pues eso, transforman el ARN en ADN. Entonces necesitamos esa transcriptasa inversa que nos lo transforme. Ya tenemos el ADN. Lo primero que tenemos que hacer es desnaturalizarla, separar las dos hebras, esto lo conseguimos a 90 grados, y cuando ya tenemos las dos hebras, lo que hacemos es que marcamos exactamente el gen que queremos, o el gen que nos da a reconocer a ese virus, ¿vale? Es decir, no queremos toda la copia que tenemos, sino que queremos solo un trocito, solo queremos un gen, ¿vale? O varios, esperamos un fragmento. Y lo que hacemos es que lo marcamos. Ese fragmento es el que nuestra polimerasa va a duplicar, ¿vale? Y lo va a duplicar muchas veces. Y lo vamos a hacer mediante una enzima que se denomina polimerasa. Y además de duplicarlo, lo que va a hacer es que va a marcarlo con un fluorescente, ¿de acuerdo? Entonces todas las copias que se van a ir haciendo van a estar marcadas con una sustancia fluorescente.
Aquí lo que hacemos básicamente es reproducir o multiplicar muchas veces este gen que queremos ver en este virus, ¿vale? ¿Qué ocurre? Nosotros partimos de esta copia que hemos cogido y lo que vamos haciendo es que la vamos a ir multiplicando, ¿vale? La polimerasa la va a ir duplicando. En un primer ciclo pues se van a obtener 2 a la 1 copias, un segundo ciclo, un tercer ciclo y podemos llegar hasta 35 o 40 ciclos, ¿vale? ¿De qué dependen los ciclos a los que lleguemos? Pues depende de lo que tuviéramos inicialmente, ¿vale? Es decir, si nosotros tenemos a una persona que tiene muchos virus, una muestra en la que hay muchos virus, lo que va a ocurrir es que enseguida, fijaros, aquí marcamos la fluorescencia con respecto al número de ciclos. Si esta persona tiene muchos virus, vamos a necesitar muy pocos ciclos para que ya se detecte la fluorescencia, ¿vale? Es decir, cuando yo aquí os decía que lo que hacemos es obtener un montón de copias fluorescentes, cuantos más virus haya, más copias habrá en muy poco tiempo y por tanto más fluorescente será, ¿vale? Es decir, esta persona determinará que tiene el virus, ¿de acuerdo? Dará positivo en muy poco tiempo, ¿vale? Con muy pocos ciclos. A lo mejor con 11 ciclos ya nos ha dado las copias que queríamos ver para que se viera la fluorescencia. Cuando una persona tiene pocos virus, pues tarda más, ¿vale? Por ejemplo, pues a lo mejor los 35 ciclos que veíamos antes. Esto, por tanto, también es más tiempo. Si una persona... Tenemos un umbral mínimo, ¿vale? Este es el umbral mínimo para determinar que la persona es positiva, ¿de acuerdo? Si la persona no tiene el virus, no se detectará nada, ¿de acuerdo? Porque no lo tiene, por tanto no se va a reproducir nada. Entonces, lo que quiero que entendáis es que lo que se hace con esta técnica es multiplicar mucho el ARN y marcarlo con fluorescente para detectar si existe o no existe, ¿vale? Es decir, porque si solo utilizáramos lo que viene inicialmente no lo detectaríamos, pero lo que hacemos es que lo multiplicamos y con esa fluorescencia detectamos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esta técnica? Bueno, las ventajas es que es una prueba segura y fiable. Y su sensibilidad y especificidad es del 100%, ¿vale? Esto es una técnica que se lleva utilizando desde hace muchos años en microbiología, pero también en otras muchas especialidades, y por tanto se conoce bien, ¿vale? Fijaros, la PCR podemos detectar el virus tanto en la fase inicial como cuando está la infección confirmada, como en la fase activa, como en la fase final, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Bueno, fijaros, estos aparatos generalmente vienen con unos kits. Daros cuenta que nosotros, os he dicho antes, necesitamos la enzima transcriptasa inversa y la enzima polimerasa. Necesitamos 2 enzimas y estas enzimas se tienen que fabricar, ¿de acuerdo? Y las tenemos que tener. ¿Qué ocurre? Generalmente con estas máquinas vienen una especie de kits, unos kits en los que te vienen tu transcriptasa y tu polimerasa. Entonces tú aquí vas introduciendo el kit y lo tienes, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que este kit está muy limitado, es decir, todo el mundo necesita este kit para utilizar estas máquinas y lo que se está haciendo mucho en muchos laboratorios es que se están utilizando alternativas. En vez de utilizar esos kits que están muy limitados, utilizamos otras maneras para obtener estas enzimas, ¿vale? Esto ha llevado tiempo también. Por tanto, bueno, las ventajas ya las hemos visto. Desventajas, bueno, los resultados tardan unas 4 horas. El precio es caro, evidentemente necesitamos las máquinas, necesitamos los equipos y necesitamos los kits. Y el personal requiere una alta cualificación. Necesitas una persona que sepa cómo utilizar esas máquinas, ¿de acuerdo? Necesitamos a gente que ya haya trabajado con ellas, ¿vale? Y que sepa tomar la protección que tiene que tomar, ¿vale? Así que bueno, esto es lo que os quería contar. Espero que haya quedado un poquito claro. Y el próximo día, si queréis, pues vamos viendo... hoy hemos visto la PCR, si queréis el próximo día vemos cómo se detectan antígenos, cómo se detectan anticuerpos y cuáles son entre todas ellas las ventajas y desventajas, ¿de acuerdo? Un saludo.